Buenas tardes, es un gusto poderles estar saludando a esta hora de la tarde en este 15 de septiembre de 2025, donde estamos conmemorando un año más de la independencia de Centroamérica. 204 años han pasado ya desde ese acontecimiento ocurrido en 1821, pero en esta tarde aún tenemos mucha información que compartirle. Por eso damos inicio rápidamente con los titulares. Centroamericanos entrarán al 2x1 en Parques del Istú el 15 de septiembre. Estudiantes se han preparado para demostrar su patriotismo en el desfile de este día. Ahora está más lejos la independencia, reflexionó el docente universitario Vicente Cuchillas. En noticias internacionales, Corea del Norte ejecuta a personas por ver películas y televisión extranjeras, denuncia la ONU. Iniciamos la ronda de información de noticias nacionales y le comento que el Instituto Salvadoreño del Turismo, a partir de este 15 de septiembre y lo que resta de este mes, estaría realizando las entradas del 2x1 de personas centroamericanas a los diversos parques recreativos con los que cuenta. Los turistas centroamericanos que visiten los parques del Instituto Salvadoreño del Turismo, este día 15 de septiembre podrán ingresar al 2x1, así lo informó la institución en un comunicado. El documento compartido a inicios de este mes aseguró que la promoción aplica sin excepciones para el 15 de septiembre. La promoción incluso se va a extender a todo este mes de septiembre, para el caso de los salvadoreños. El ISTU dijo que la oferta aplica tanto entradas a los parques como en el recorrido a las peñas en el Parque Natural Puerta del Diablo y en los juegos mecánicos de Sunset Park. El gobierno dijo también que para aplicar a la promoción es necesario presentar el documento único de identidad o el pasaporte. El documento debe ser mostrado por uno de los beneficiarios y no se aceptan fotografías. Así está información para que usted lo pueda aprovechar. Y gracias a nuestros amigos de Canal 9 de La Unión nos muestran cómo el Centro Escolar República de Honduras se estuvo preparando durante todas estas semanas para realizar el desfile de este día 15 de septiembre. Ellos desfilaron en horario de la mañana. Sin embargo, aquí tenemos parte de su preparación para este día. El Centro Escolar República de Honduras se encuentra afinando los últimos detalles de su participación en las celebraciones de independencia, con una banda de paz conformada únicamente por estudiantes de la institución. Con compromiso y entusiasmo, los jóvenes ensayan diariamente para garantizar una destacada presentación durante el desfile cívico del 15 de septiembre. Como docentes y como estudiantes, nos hemos venido preparando desde hace prácticamente 2 meses, en la cual nos hemos ido organizando. Desde el inicio de año ha habido una organización en la cual la hemos venido ejecutando paso a paso para que durante el desfile, que se nos acerca el 15 de septiembre, todo salga de la mejor manera, en la cual se han venido ensayando desde abanderados, danza, cachiporras y la propia banda musical. Estamos desarrollando lo que es la Semana Cívica. Comenzamos este día lunes celebrándole al país de Guatemala. Ayer le celebramos a Honduras, hoy tocó a Nicaragua y pues finalizamos ya dándole honor a nuestro país El Salvador, en la cual cada grado prácticamente lleva su participación desarrollando al pie de la letra lo que la ministra nos ha pedido y dándole también un poquito más de característica, de sabor, dependiendo de lo que cada grado quiera aumentarle o quiera dar.
Entre los integrantes se encuentran alumnos que por primera vez aprenden a ejecutar un instrumento musical, así como otros que ya cuentan con varios años de experiencia en la agrupación. Docentes y comunidad educativa resaltan el esfuerzo de los estudiantes, quienes han demostrado disciplina y dedicación en cada ensayo. Además, la preparación de la banda no solo fortalece el talento artístico, sino que también promueve valores como el trabajo en equipo, la perseverancia, el respeto por las tradiciones patrias. Conocer más sobre nuestra independencia, la independencia de los países vecinos, los símbolos patrios de cada país, y eso les abona mucho a ellos en la misma etapa de formación en la que ellos están. Sí, así es, la ministra pues dio $300, en la cual eso se aprovechó para la compra de guantes, compra de banderas, compra de astas y otros insumos que fueron necesarios tanto para la decoración del centro escolar como para la preparación de los mismos actos cívicos que hemos venido desarrollando lunes tras lunes. La institución destaca su compromiso con la formación integral de sus alumnos, motivándolos a participar activamente en actividades culturales que contribuyan a mantener vivo el espíritu cívico. Fíjense que es una alegría para nosotros porque los estudiantes se sienten entusiasmados, se sienten alegres, es algo de que para ellos es muy bonito porque se lucen sus talentos, sus habilidades frente a muchas personas. Entonces prácticamente tenemos una población estudiantil muy colaboradora. Para Noti 9, Giselle Bonilla. Y seguimos siempre bajo esta línea de información de recordar la historia de nuestro país en estos 204 años de independencia. Y es por esa razón que el docente universitario Vicente Cuchillas, el día viernes en el programa Plataforma, reflexionó sobre que la independencia cada vez está más lejos, recordando lo que ocurrió en el año de 1824, cuando se promulgó la primera constitución de lo que era la República Federal de Centroamérica, la cual terminó marginando a los indígenas y afrodescendientes. Cuando se aprobó la primera constitución, en el caso de El Salvador, la Constitución Federada, en 1824. Ahí volvieron a quedar marginados tanto los indígenas como este grupo social que es la descendencia de los esclavos africanos, que son los afrodescendientes, que ya era un número bastante, diríamos, numérico significativo, varios miles. Fueron ya que se reconoció no el pueblo indígena como tal, sino que se generó la categoría de ciudadano y se le planteó una cantidad de requisitos en la cual los indígenas y los afrodescendientes y muchos mestizos quedaban fuera de esa posibilidad. Ahí vemos cómo se fue marginando. Entonces la lucha de los indígenas no ha sido fácil, igual que la de los afrodescendientes y del resto de la población mestiza. Ha sido una lucha de todos estos años, siglos, por la defensa de sus derechos para ser considerado dentro de esta república y que se le respete sus derechos. Ha sido algo muy histórico, y ya que siempre fueron reducidos a pura mano de obra barata, sin respetar sus derechos, explotados, y si continuaron siendo arrebatadas sus tierras, de las pocas que se fueron quedando los indígenas, siempre se continuó arrebatando hasta nuestros días. Ya los campesinos vemos que se les sigue robando las tierras. Esa historia la tenemos configurada prácticamente en todo el siglo XX, y justamente es a finales de la última década, con la firma de los acuerdos de paz, que en el siglo XX se logra que gracias a la firma de los acuerdos de paz se reconozcan algunos derechos de nuestro pueblo, y de manera especial los indígenas, los mestizos que tenemos. Pero esta alegría duró muy poco, ya que hemos visto en los últimos años un cambio radical en cuanto en esa construcción de fortalecer la república y de construcción de una sociedad democrática. Justamente a partir del 2019 hemos visto que hay un cambio radical a partir de la llegada
Nayib Bukele a la presidencia, que cuando fue candidato mantuvo un planteamiento, un discurso de compromiso total con todo el pueblo, con los diferentes sectores. Y bueno, lo bueno es que quedó todo grabado, publicado, cuando se reunía con los diferentes sectores, los campesinos, los indígenas, los estudiantes universitarios, los veteranos de guerra, el movimiento LGTBI, adquiriendo compromisos de respetar sus derechos. Y ya en el gobierno le dio la espalda a todos esos sectores sociales, diríamos a nuestro pueblo. Y para conocer un poco más sobre la historia de nuestro país, Ana Claudia Alfaro, quien es una de las antropólogas del Museo de Antropología de El Salvador, también nos habla un poco sobre esta historia de la independencia salvadoreña. Pues significa conmemorar la emancipación de la corona española y el inicio del camino para conformarnos o forjarnos como Estado libre e independiente. Fueron varios procesos, varias etapas para lograr la independencia. Algunos momentos cruciales. Fueron procesos tortuosos, como le comentaba fuera de micrófono, en 1811, que fueron los primeros levantamientos, también en 1814 también, que fueron todos los levantamientos de ciudadanos de San Salvador en contra contra la medida de la corona española, y pues que luego se cristaliza en 1821 en la ciudad de Guatemala con la firma del Acta de Independencia, pero que no es válida hasta 1822. Hubo un intento de anexo también en el Imperio Mexicano. Sí, pero fracasó, Agustín de Iturbide, que era el que se había proclamado emperador de México, quería anexar los territorios centroamericanos a México, pero tuvo una fuerte oposición por parte de San Salvador y San Vicente, donde se concentraban la mayoría de liberales, que se opusieron rotundamente a esta anexión, pero Iturbide derrocado por sus mismos compatriotas. ¿En qué momento El Salvador logra la independencia total? La independencia total estaríamos hablando ya allá a finales del siglo XIX. Cuando se separó de la cuando ya se desintegra la Federación Centroamericana. Cuando ya El Salvador podríamos decir que ya se comienza a estar como una nación libre y soberana. En noticias internacionales, el gobierno norcoreano está implementando cada vez más la pena de muerte, incluso para quienes son sorprendidos viendo y compartiendo películas y series de televisión extranjeras, según el último informe realizado por las Naciones Unidas. La dictadura, que permanece en gran medida aislada del mundo, también somete a su población a más trabajos forzados, a la vez que restringe aún más sus libertades, añade dicho informe. La Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos concluyó que durante la última década, el Estado norcoreano ha reforzado el control sobre todos los aspectos de la vida de sus ciudadanos. De continuar esta situación, los norcoreanos se verán sometidos a un mayor sufrimiento, una represión brutal y el miedo que han padecido durante tanto tiempo. Y así finalizamos Noticias Internacionales. Y es momento de hacer un pequeño corte comercial, pero no se mueva porque regresamos con más de Informa TV y con una interesante entrevista con el antropólogo Marvin Aguilar para seguir dialogando un poco sobre este 15 de septiembre, en el cual conmemoramos los 204 años de la independencia de la región centroamericana. Copesa Music celebra su aniversario en grande. Del 15 al 31 de agosto, encuentra descuentos del 5 al 30% en mixers, baffles, amplificadores, micrófonos, consolas y más. Visítalos en cualquiera de sus 8 sucursales o síguelos en redes sociales como @Copesa Music.
Copesa Music está de fiesta. En su aniversario ofrece descuentos especiales del 5 al 30% en productos seleccionados del 15 al 31 de agosto. Instrumentos musicales, audio profesional y accesorios. Compra en línea en www.copesa.com.sb. Gracias por seguir en la sintonía de Informa TV y continuando siempre con esta conmemoración de los 204 aniversarios de la independencia de Centroamérica, vamos a tener una entrevista con el antropólogo Marvin Aguilar, quien ya se encuentra conectado para dialogar un poco más sobre esta conmemoración. Muy buenas tardes, Marvin. ¿Qué tal? Un gusto, un saludo a la audiencia de Informa TV. Bueno, gracias. Y viendo un poco más sobre qué es lo que estamos realmente conmemorando en estos 204, en el que a veces se nos olvida un poco sobre la historia verdadera de nuestro país, en el cual a veces no entendemos muy bien que antes de esos 204 aniversarios de independencia de la corona española, también existió un El Salvador antes de eso y por supuesto antes de la conquista española. ¿Nos quiere hablar un poco sobre eso? Yo creo que hay un error a la hora de creer que nuestro país tiene 204 años, cuando en realidad la presencia de los Lenca y la presencia de los Nahua Pipil la podemos remontar a 3000 años atrás. Entonces como que nos sentimos orgullosos de esta nación que se construyó o se empezó a construir hace 204 años, pero nos olvidamos de las naciones que ya estaban aquí, que son los Lenca, los más antiguos, y los Nahua Pipil. Entonces yo creo que ese olvido de esas naciones, que también son salvadoreñas, son las que nos hacen tener, en vez de un patriotismo, nos hacen tener un patrioterismo, ¿no? Que es totalmente distinto. Es decir, no amamos al país como es, por lo que somos, sino que amamos a El Salvador por lo que queremos ser, por lo que envidiamos, por lo que no tenemos. Y esa nostalgia de que nunca hemos sido nada es la que hace que, por ejemplo, el miedo, el odio, el resentimiento sea fácil de instalarse en la sociedad salvadoreña. Entonces, hay otro elemento que debe de considerarse a la hora de hablar de la salvadoreñidad, y es la herencia africana en El Salvador, lo afro-salvadoreño. Muchas de las cosas que hacemos, que tenemos, que comemos, como hablamos, como creemos, son resultado de esa fusión indígena, africana y española. Y entonces queremos olvidarnos de esa herencia que ahí está, que por más que la traté de ocultar, ahí está. Y eso hace, por ejemplo, que un grupo de salvadoreños griten en el estadio a los futbolistas de la selección nacional de Surinam, le griten negros. Cuando el salvadoreño debe de entender, deberíamos de saber, que cuando insultamos a lo negro, nos estamos insultando a nosotros mismos también.
porque el salvadoreño actual es resultado de esa fusión. Entonces sí, hace 204 años, en la ciudad de Guatemala, se reunió un grupo de guatemaltecos, otro grupo más o menos importante de salvadoreños, un hondureño, no invitaron a los nicaragüenses ni a los costarricenses, y ahí decidieron ellos no independizarse de España, porque ese es otro elemento interesante en la historia nuestra. El acta que se le llama de independencia del 15 de septiembre de 1821 en ningún momento dice que nos vamos a independizar de España. Lo que dice es que va a haber que convocar a todas las provincias. Allí ya hay que preguntarle a Nicaragua y a Costa Rica, porque ahí no estaban en ese acto, si están de acuerdo en independizarse o no, y convocar a una asamblea legislativa, a un parlamento, a un congreso, para que tome esa decisión. O sea que allí, el 15 de septiembre de 1821, no se declara ninguna independencia. Es más, en la introducción del acta de independencia dice: y hagámoslo nosotros, o sea, los que están ahí reunidos, antes de que sea el pueblo el que declare la independencia. Entonces, celebrar la patria pasa por celebrar la nación indígena que llevaba miles de años en esta región, en este territorio, antes de crear lo que hoy llamamos El Salvador. Y no hay que creer que Cuscatlán era todo El Salvador, porque también no es así. Cuscatlán pertenece a la etnia náhuatl, pero el territorio lenca, que se compartía mucho con lo que hoy es Honduras, tenía otro nombre. Nequepio, si hablas de cómo miraban los chortegas al oriente del Salvador, y Menelaca, si hablas cómo entendían los lencas de Honduras a esta parte oriental del Salvador. Y también la otra nación, la africana, que al venir en calidad de esclavos a estas tierras, se fusionaron con los indígenas. Y esa es la patria que hoy tenemos, donde hay muchos elementos que nos hacen sentir mal, porque quizás muchos salvadoreños quisieran descender de noruegos, daneses, ¿verdad?, escandinavos, y no de africanos e indígenas. Entonces yo creo que hay un error en cómo se estudia la historia en las escuelas, cómo el Ministerio de Educación permite o da directrices para que se estudie la historia, porque se estudia ignorando lo indígena y se estudia ignorando lo africano. E ignorarlo no es digamos, porque yo no sabía, tener un falso conocimiento, no, se ignora precisamente porque le da pena al salvadoreño reconocerse en esas naciones. Muy interesante. Ideas como, por ejemplo, si yo no parezco indígena es porque soy español, o las ideas de hay que mejorar la raza, que la vez que se propaga dentro de la cultura popular salvadoreña, no es porque estás pensando en mejorar la raza por ser afrodescendiente o ser un indígena. No, es lo blanco. Entonces lo que celebramos este día es la patria blanca, la que construyeron las élites blancas, que siempre vieron con desprecio al indígena y al negro, que eran en 1821 y hoy la mayoría de ciudadanos de este país. Y mientras eso no se resuelva, es como cuando vos tenés un papá y una mamá, y tu papá se va de la casa y te crías solo con la mamá y vivís con un resentimiento contra tu papá, pero es que es tu papá, aunque haya sido una mala persona, porque las enfermedades, la genética, la has heredado de tu mamá y de tu papá. Y para entenderte vos mismo, necesitas entender a tus padres, para saber por qué es que sos bajito, sos gordito, se te cae el pelo, sos peludo, ¿verdad? Tenés una enfermedad, tenés propensión a ciertas alergias. Todo eso tiene que ver con tu familia, con tu papá y tu mamá. Y si no sabes eso, y si no conoces eso,
te va a ser bien difícil entenderte a vos mismo, que creo que es lo que le pasa al país cuando recurrentemente tenés que hay desigualdad, hay brotes de violencia, esto se ve en delincuencia, se ve en pandillas, que no es la mayoría de salvadoreños, pero siempre vas a tener brotes de esta, digamos, de estos problemas, siempre los vas a tener en el país. Y siguiendo siempre con esa misma línea que estabas planteando, el hecho de que en El Salvador actualmente la cantidad indígena poblacionalmente, estamos hablando, es una reducción bastante grande, pero que viene exactamente desde lo que pasó cuando estuvo en la presidencia Maximiliano Hernández Martínez. ¿Nos puedes comentar cómo el haber estado él, haber realizado lo que realizó en el año de 1932, realmente ha repercutido negativamente en el olvidar cuáles son los orígenes que tiene realmente la región centroamericana? Digamos de que el tema del etnocidio de 1932 va a ser como la primera parte de una especie de sepultar la memoria histórica, de crear esa idea de que a mí me da pena lo indio, me da pena lo negro, ¿verdad? Y si lo soy, me siento atribulado por serlo, ¿no? Tiene que ver con 1932, donde los indígenas, para no ser perseguidos, comenzaron a vestirse como ladinos, es decir, dejaron toda su indumentaria indígena y comenzaron a vestirse como se vestían en la ciudad. Disimulaban su lengua náhuatl, la ocultaban, ya no la enseñaron a sus hijos porque tenían miedo de que sus hijos sufrieran racismo, discriminación, en una sociedad que había matado 10.000 indígenas, acusándolos de comunistas. He de decirte que en esa época los medios de comunicación no informaron mucho sobre ese evento. Por lo tanto, a Martínez nunca se le asoció, mientras duró su dictadura y los años después, nunca se le asoció con el etnocidio indígena, sino que se le asoció que él había logrado contener la delincuencia, que él había logrado digamos, generar una tranquilidad, una seguridad, porque se le aplicaba la pena de muerte a quien se le descubriera haciendo cosas malas, delincuenciales, de violencia, hurtando, robando. Entonces se instaló que Martínez había sido mano dura, mano de hierro, ¿verdad? Y eso pues fue lo que más le dio fama a él. Martínez aprovechó esta falta del debate de que lo que había pasado en la zona occidental es una masacre, un etnocidio de casi 10.000 personas, de las cuales él nunca respondió. Aprovechó que no se habló de esto, sino que se tergiversó y se dijo que él había combatido la delincuencia y que por eso el país era seguro, porque con Martínez los delincuentes tenían miedo después de la masacre que había hecho en Occidente. Pero fue más allá y prohibió la entrada, reformó las leyes migratorias donde prohibió, por ejemplo, la entrada de los palestinos, ¿verdad? Y prohibió la entrada de los negros y prohibió la entrada de los gitanos, en este caso eran romanos, que eran un grupo de nómadas que han viajado históricamente desde California hasta Colombia, y que solían venir para las fiestas, las ferias, ¿no? Andaban con peroles, que era donde cocinaban y todo eso, el gran perol de sopa, les decían los peroleros también. Entonces eran rumaníes que viajaban, que bajaban y subían en diferentes años, en diferentes etapas del año, y él prohibió la entrada de todas estas personas, argumentando que podían ejercer influencia comunista, podrían ejercer enfermedades, también prohibió la entrada de los chinos, ¿verdad? Entonces, estos 4 grupos étnicos que Martínez prohíbe en la ley que entren, no es que sacó a los que ya estaban aquí, que mucha gente dice en El Salvador no hay negros porque Martínez prohibió la entrada de los negros. Eso es un argumento bastante ignorante, ¿no? Además de inculto, sino que
los que estaban aquí se quedaron. ¿Cómo iba a sacar a los afrodescendientes si en su mayoría se mezclaron con los indígenas? Entonces empezó un proceso de blanqueamiento, un proceso de negación, un proceso de ocultamiento de que si eras moreno, trigueño, indígena, pues eso estaba mal visto, ¿no? Y había que, digamos, eliminarlo, no lo digas. Es un tema como cuando hubo un momento en El Salvador que la sociedad, cuando tenías un hijo enfermo, ¿verdad? Ya sea con síndrome Down o con problemas como epilepsia, enfermedades incurables, no lo sacaban de la casa, lo tenían escondido ahí, porque les daba con el tema de ser moreno y con el tema de tener rasgos indígenas o provenir de zonas indígenas. Se generó dentro del mismo salvadoreño un repudio a sus orígenes, que eso es lo que ves que hace que seamos una sociedad bastante agresiva, ¿verdad? Y que esa agresividad que ahí anda es la que ves que permite que de un momento a otro pues mates a alguien, robes a alguien, o sea violento, ¿no? Esa agresividad se transforma en violencia. Y es la causa que no hemos sabido tratarnos de dónde venimos, quiénes somos realmente, cuál es nuestra herencia, cuál es nuestra patria y cuál es la patria que debemos celebrar. Entonces ahí tenés que el 15 de septiembre es una celebración para la gente criolla, para la élite. La idea de los desfiles nace durante la presidencia de la dinastía Meléndez Quiñones, que ellos se sentaban en la fachada del Palacio Nacional, porque ellos construyen ese Palacio Nacional, ellos ponen las dos estatuas que están ahí en el frontispicio del Palacio Nacional, y mira a quién ponen. Ponen a la reina de España y ponen a Cristóbal Colón. Entonces, el Palacio Nacional, que es el símbolo de la República, es decir, de la independencia, tiene a la entrada a dos españoles, a la reina y a Cristóbal Colón. Una reina, la reina Isabel de Castilla, que está ahí y se le metió en la historia porque se creyó que ella había hipotecado las joyas de su corona para que Cristóbal Colón pudiera venir a descubrir el continente americano. Pero hoy sabemos que la reina jamás hipotecó nada y no tuvo nada que ver, sino que fueron unos banqueros judíos que ayudaron a Cristóbal Colón con créditos para poder llegar hasta América. Entonces, en ese sentido, creo yo, hay mucho maltrato de cómo el salvadoreño desconoce su historia. Entonces, esta fecha que hoy se celebra con desfiles y todo, es una fecha de la élite, que la crearon para poder controlar la salvadoreñidad. Pero no es una fiesta en la que, por ejemplo, tú ves en los trajes que se han estado utilizando con los niños y que los medios de comunicación del gobierno han difundido, es que hay muchas niñas que han salido con trajes militares, dicen ellos, evocando a la ministra de Educación, por ejemplo, ¿no? Pero no ha visto trajes o niños o niñas vestidas como con los refajos y con la indumentaria indígena o con la indumentaria del afrodescendiente que tuvo en la época colonial. Si te fijas en las fotos que nos dicen que son los próceres, que ya lo hemos dicho antes que son falsas esas fotos, pero aparece allí una imagen de un prócer negro, que es Pedro Pablo Castillo. Ese es un verdadero líder dentro de lo que podés llamar, si le podemos llamar a algo, el proceso de independencia. Pedro Pablo Castillo, José Simeón Cañas. Pero si te fijas aquí, se suele ensalzar más al padre de la patria, que se dice que es José Matías Delgado, o al fundador del ejército, que se dice que es Manuel José Ara. Entonces, ahí te está dando claro una idea de que los verdaderos protagonistas, que fueron mujeres, indígenas y mulatos, fíjate bien, cuando hubo revueltas
cuando hubo revueltas en el país por la tiranía española, por la tiranía de las autoridades españolas, y que hubo revueltas, que hubo gente que se alzó contra el poder español, poder de las autoridades de España en El Salvador, esa gente no fue avisada de que se iba a hacer la independencia. Yo digo en mi columna de ese día en la prensa gráfica, termino diciéndolo, que el cuadro que pintó el chileno Luis Vergara Ahumada es el que inicia en El Salvador esa secuencia de pintura patriótica en El Salvador, que es el monumental cuadro, todos lo pueden ir a ver al Salón de Honor de la ex Casa Presidencial en el barrio San Jacinto, en San Salvador. Es un cuadro enorme, ¿verdad?, que está en el Salón de Honor, en la ex Casa Presidencial. En ese cuadro, si te fijas, no hay mujeres, no hay indígenas y no hay negros. Es decir, la mayoría del pueblo salvadoreño está ignorado en ese evento del 15 de septiembre, que así se llama el cuadro, 15 de septiembre de 1800. Bueno, muchas gracias, Marvin, por brindarnos parte de la historia que sin duda a veces muchos desconocemos o muchos incluso omitimos varios detalles, principalmente sobre la existencia de los indígenas en El Salvador, y que hoy en día estamos tan normalizados de no tener la mayor cantidad de indígenas como sucede en Guatemala, que a veces nos olvidamos de su existencia también en nuestro país, y por supuesto también que ellos eran los primeros dueños de todas estas tierras que hoy estamos habitando. Muchas gracias, Marvin, por toda tu intervención y por supuesto brindarnos más sobre tu conocimiento. Bueno, amigo televidente, y con esto, información que tuvimos con Marvin Aguilar sobre toda esta información del 15 de septiembre, me despido, pero recuerde que el día de mañana tenemos más información en nuestras dos emisiones, 6 de la mañana y 1 de la tarde.